Hace poco llegó a mis manos una compilación de cartas de Julio Cortázar editadas por Anagrama. Específicamente me estoy concentrando en la lectura de las cartas que empiezan en 1937, cuando Cortázar todavía estaba en Argentina, ¿no? y trabajaba allá, en un lugar llamado Bolívar. Él fue maestro rural. De hecho, un poco se puede notar, ¿no? Como el paso por Bolívar y su estancia siendo profesor rural. Pero no es de eso de lo que quiero hablar. Fue a partir de las lecturas de estas cartas de Cortázar con múltiples interlocutores en donde saltan, ¿no? Estas ideas que quiero compartir. Cuando revisaba la carta en algún punto vi que eran largas, vi que planteaban discusiones, era como una conversación real, ¿no? Es decir, estas conversaciones en donde tenemos a nuestro interlocutor de frente y ocurren muchas cosas, ¿no? Es decir, ocurren provocaciones, hay chistes, hay cuestionamientos, es decir, ese toma y dame del diálogo en donde a veces no estás de acuerdo con tu interlocutor o estás burlándote también de él, ¿no? O él se burla de ti, etcétera, donde hay una intimidad, donde hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando estaba leyendo eso, me preguntaba ese tipo de cosas que se pierden o que se perdieron cuando se dejaron de utilizar las cartas, cuando se dejaron de escribir las cartas. Se ha escrito, se ha dicho mucho sobre ese tipo de cosas y encontré por allí varios asuntos, ¿no? En varias lecturas. Sin embargo, mi interés venía un poco en función de que esa misma pregunta me llevara a otra. Por ejemplo, el hecho de qué es aquello que se pierde, ¿no? Pero no aquello que se pierde solo en la carta, sino aquello que se pierde cuando hay un cambio tecnológico y aquello que se pierde lo dejamos atrás simplemente, ¿no? Entonces, en ese sentido me preguntaba si realmente había cosas que realmente se perdían cuando hay un cambio tecnológico, porque generalmente estamos tan anclados a la idea de progreso, a la idea de desarrollo, que cuando viene algo nuevo, una tecnología nueva, que sustituye a una que ya existe, una que ya es útil para nosotros, simplemente avanzamos. O nos atropella también, podríamos decir también que nos pasa por encima, simplemente hay un nuevo estado de las cosas, ya sabemos, el capitalismo, etcétera, bla, 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 ¿no? Son cosas como que se escapan de nuestras manos y al final tiene más que ver, bueno, que vivimos en un sistema determinado que establece sus reglas y en ese sentido es que avanzamos. Sin embargo, yo me preguntaba, más allá de esa crítica que es necesaria y que siempre tiene que estar en cualquier tipo de análisis que hagamos, ¿no? Es decir, el contexto va a determinar la coyuntura, el contexto va a determinar, el contexto socioeconómico, político, cultural, va a determinar nuestra manera de andar en el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido me preguntaba, ¿cuáles son esas cosas que realmente se han perdido? Esas cosas que hemos sacrificado por tecnología. ¿Cuáles son esas cosas, ¿no? Esas cosas que hemos sacrificado por una tecnología que sustituye a la anterior. Por ejemplo, pensaba en el caso concreto de la carta, por eso ponía ese ejemplo, lo que se pierde cuando no tienes el tiempo suficiente para responder. Cuando se enviaba y recibía una carta, depende de dónde estuvieras, tenías tiempo para pensar, tenías tiempo para reflexionar sobre cada una de esas ideas que tu interlocutora, que tu interlocutor, que tu interlocutor te presentaba, te comentaba, y simplemente tenías tiempo para responderla. Incluso hay cartas que nunca se llegaron a responder o cartas que nunca llegaron, así como una botella lanzada al mar, pero también como una llamada perdida. Las llamadas perdidas tienen también sus antecedentes, su familia, sus abuelos, sus abuelas, por decirlo de alguna forma. Entonces, ese lugar, ¿no? Ese lugar de la pérdida, en donde se termina configurando algo nuevo, ¿cuáles otros lugares existen, ¿no? ¿Y qué podríamos recuperar también? Eso también me parece importante como pensarlo. ¿Cuáles son esas cosas que vale la pena también pensar y recuperar y que exista la posibilidad de incorporarlo? Por ejemplo, yo hace poco me encontré con un tocadiscos y estaba escuchando música analógica
Y hay algo allí, no sabría exactamente cómo describirlo, pero toda la experiencia que implica escucharlo, que me recuerda a ese ritual cuando yo era adolescente que escuchaba CDs, yo llegué a empezar a escuchar, yo llegué a usar discos, pero no eran de mi época, pero sí llegué a usar cassettes, por ejemplo, en los Walkman, ¿no? Em, y bueno, había algo allí, había un ritual previo para escuchar, en donde yo me sentaba, bueno, con el CD o con el cassette a observar el cancionero, si tenía cancionero, había unos que no tenían porque eran copias, o porque la banda en cuestión no había puesto canciones, ¿no? Que me pasó con Tool, por cierto, una vez que vi un disco, por primera vez veía un disco original de Tool y cuando busqué las letras no tenían. Después más tarde me entero con internet que preferían no poner las letras, ¿no? Porque era como una prioridad que existiera la música. Entonces ese ritual previo que incluía obviamente placer, que incluye también una experiencia táctil, una experiencia de los sentidos, también implicaba pues un lugar, ¿no? Un espacio, un lugar para tener esas cosas. Porque se supone que un poco lo que se pierde o lo que se gana también al mismo tiempo es se pierden objetos, se gana espacio. Y un poco eso es lo que ha venido a ser el avance tecnológico, entre comillas. Porque ya lo estoy como inscribiendo temporalmente, ¿no? Avance. Es decir, lo estoy inscribiendo en esa misma lógica retórica del progreso, del desarrollo. No necesariamente, que es mi idea, ¿no? No necesariamente cuando hay avances tecnológicos hay un verdadero avance, como bien sabemos. Y no solamente lo digo por la vertiente ecológica o por la vertiente de la crítica del modelo de consumo cultural de la sociedad que vivimos, me refiero más concretamente a ciertas otras cosas que están ahí que podrían tal vez hacernos una vida más satisfactoria y sin embargo, bueno, lo dejamos de lado. Me gusta la idea de la carta, en este caso el ejemplo más concreto, porque explica un ejercicio corporal, implica también un ejercicio ritual, pero sobre todo implica un ejercicio de amistad, ¿no? Es decir, necesitas tiempo, necesitas concentración, necesitas un espacio dedicado a ese sujeto, a esa sujeta, a ese sujete para responderle. Entonces, en ese sentido, es un tipo de amistad, no es una amistad muy distinta a las amistades actuales. Y en ese sentido me parece muy, muy, muy poderoso pensar en ese tipo de momentos, de lugares, de circunstancias y sobre todo de experiencias. Déjenme allí lo que piensan de lo que les estoy comentando.